Saludos para todos hoy. Gracias por acompañarme en este tu canal Tu Comida, Tu Medicina. El ingrediente de hoy es la calabaza, rica en agua y fibra, con muy pocas calorías, ideal para los que sufren problemas digestivos. Está indicada para combatir la gastritis, las úlceras y el estreñimiento. Ayuda a prevenir las cataratas y la ceguera nocturna. Buena para levantar el sistema inmunológico, ya que contiene calcio, magnesio, vitamina A, C y betacaroteno. Este último es un gran antioxidante que te ayuda a prevenir el envejecimiento, así que a consumir más calabazas. Hoy tengo la receta de una rica sopa o crema de calabaza para esos días fríos en los que necesitas una buena sopa caliente. Un sabroso mac and cheese de calabaza, no de caja, sin preservantes, sin jarabe de maíz que solo aumenta tu apetito y te hace ganar peso, sin maltodextrina que eleva tu glucosa rápidamente y que puede causar daño en el intestino. Hecho en casa y con ingredientes saludables que solo nutrirán tu cuerpo a la par que puedes disfrutar de su exquisito sabor. Empezaremos licuando la cebolla picada en pedazos grandes. Pónganla en la licuadora y agreguen una taza de agua. Licúen hasta que tengan un puré. Pónganla en una olla a cocinar por unos 10 a 15 minutos, revolviendo para que no se pegue. Acuérdense, la cebolla es recomendable que cocine bien para evitar el malestar estomacal, así que déjenla cocinar por un rato. De ahí agregaremos la lata de puré de calabaza, revuélvanlo bien todo y agreguen una taza de agua para que no esté tan espeso, sal y pimienta al gusto, ajo en polvo y cuando empiece a hervir agreguen la leche de coco. Yo agregué una taza, pero si gustan pueden agregar un poquito más y ya está lista. Y bueno, solo nos queda servir. Una sopa llena de nutrientes, antioxidantes y por supuesto sabrosa. Está riquísima. Anímate y prepárala. Licuaremos los cashews que hemos remojado al menos por una hora en agua caliente, junto con el puré de calabaza, una taza de leche de coco. Cuando compren leche de coco, asegúrense que es leche de coco real, sin aditivos. Yo compré una muy buena que tiene solo 2 ingredientes, agua y coco. Así que si pueden, chequen siempre los ingredientes, ¿ok? Levadura nutricional y el miso. Yo estoy usando miso blanco, pero esto es opcional, así que si no consiguen pueden obviarlo. Las 2 cucharadas de maicena y lo vamos a llevar a licuar hasta que todo se mezcle bien. Aparte de una sartén, derritan la mantequilla y agreguen las hojas de salvia. La vamos a dejar dorar por solo un minutito para que la mantequilla tenga saborcito y cuando pase este tiempo retírenla. No las boten porque servirán para decorar y acompañar este rico mac and cheese. Agregaremos la mezcla que licuamos anteriormente y de ahí vamos a agregar una taza de agua. Mezclen y déjenla cocinar hasta que la maicena empiece a espesar. Cuando esté listo, agreguen macarrón integral y revuelvan bien. Y al final, un par de cucharadas de queso cheddar o parmesano y ya está listo. Si quieren, sírvanlo así, o si no, pónganlo en una vasija de hornear. Mezclen panko, pan rallado con una cucharada de levadura nutricional, ajo en polvo, queso parmesano rallado, unas 2 o 3 cucharadas de mantequilla derretida. Pónganlo encima cubriendo todo el macaroni y llévenlo a gratinar por un par de minutos hasta que esté dorado. Esto es súper rápido, así que no lo dejen mucho rato, ¿ok? Y a disfrutar de este saludable, nutritivo y cremosito mac and cheese. Prepara estas deliciosas recetas y disfrútalas tanto como lo hago yo. Y recuerda siempre, la calabaza es rica en nutrientes y puede mejorar tu salud en una variedad de formas. Sin embargo, ten en cuenta que una buena salud no se obtiene de un solo alimento. La calabaza es uno de los muchos alimentos saludables que contribuyen a tener una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por verme. Les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.